Muy buenas noches. Después de haber estado pausados casi un mes, y lo siento muchísimo porque hay gente que realmente me ha reclamado el programa. Mil disculpas, pero bueno, a veces surgen imprevistos. Pero ya estamos aquí de retorno con Vida y Libertad. Para mí es un gusto porque estamos retornando con un gran programa. Pero antes que nada quiero dar la bienvenida a Hernán Caballero, el coconductor de Vida y Libertad. Bienvenido, querido Hernán. Hola, ¿cómo están? Hola, Carola, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Muy feliz de estar nuevamente en el programa y vamos a tener un programa sumamente interesante el día de hoy. Algo distinto a lo que estamos acostumbrados, pero profundo, interesante y revelador. Así es. Y antes de proceder a nuestro invitado especial, quiero decirles que el tema que vamos a tocar hoy día es el perfil psicológico del pedófilo, el sexo y el punto. Para eso hemos invitado al PhD, que es... Uy, perdón, se nos fue la señal. Estamos teniendo algunos ¿Me problemitas escuchas, Hernán? sí, se está entrecortando un poco, pero, pero ya se te escucha a ratos. No sé si soy yo. No, ahora sí se me escucha, ¿no? Se te escucha. Ahora sí se escucha. Por favor, si me pueden decir Sí, se escucha. si se escucha. ¿Se me escucha? Sí, Sí. No sé mientras vamos, mientras vamos si solucionando estamos yendo, arrancando. Ale, mientras, mientras vamos solucionando el tema de la conexión, hola, hola, ¿me queremos escuchan? hacer un programa un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, que era lo que estaba introduciendo Carola. Vamos a hablar del perfil psicológico del pedófilo y la relación que hay de el poder y el sexo en estas personas. Tenemos a un invitado sumamente importante, interesante, un psicólogo capísimo, un amigo, alguien que nos va a poder guiar y orientar y explicar este tema tan complejo para quienes no somos entendidos en psicología y sobre todo revelador para quienes tenemos curiosidad de cómo son estas personas y cómo vamos a proceder ante ellas. Es nuestro invitado Marcelo Pacheco. No sé si estás, Carola, ya con nosotros. Estás con el micrófono en silencio. Bueno, estamos todavía con algunos problemitas en internet. Por favor, Marcelo, si podrías presentarte para que te conozcan la audiencia, quienes nos están viendo, los espectadores, para que puedan saber un poquito más de ti. Contanos algo de ti, por favor. Bueno, muchísimas gracias, estimado Hernán. Igualmente, muy buenas noches a ti y también a Carola y por este medio a todos los que nos están viendo y escuchando. Me llamo Marcelo Pablo Pacheco Camacho, soy psicólogo de profesión por la Universidad Católica. Tengo una maestría en estudios de construcción de paz y neurociencia cognitiva en la Universidad de Durham, en Inglaterra. Y ahora mismo estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Uppsala, en Suecia, a partir de una beca que he obtenido en una oficina de la Universidad Mayor de San Andrés que se llama el DIPGIS. Trabajo, digamos, en el ámbito privado casi completamente. Mi presencia en el Estado es básicamente como profesor investigador. Mi trabajo es producir conocimiento, digamos, para la carrera de psicología de la UMSA, que me ha cobijado muy bien, que me ha dado muy buenas oportunidades, pero yo provengo, bueno, mucho más del sector privado, consultorías, algo de clases, por supuesto, pero más, digamos, mucho trabajo directo con clientes.
Bueno, antes de decir, por supuesto, que estoy muy feliz de estar aquí y estoy muy bien acompañado por ustedes dos, es bueno plantear dos elementos, ¿no? El primer elemento es que yo me identifico mucho con las ideas de la libertad, lo cual implica que las estoy aprendiendo a incorporar a mi vida, incluso privada, ¿no? Entonces, creo que no estoy en absoluto en condiciones de decir quién es liberal, quién no es, pero sí estoy en condiciones de decir que estoy muy aproximado a la buena interpretación de la realidad de nuestro lado, ¿no? Los tres estamos del mismo lado. Yo seguramente más aprendiendo y ustedes más, digamos, dando la batalla directa, ¿no? Y en una segunda instancia, también es bueno señalar a ustedes y a todos los que nos están escuchando que como vamos a hablar de psicología hoy día, que es un tema que tiene que entrar muy fuertemente, ¿no? La variante psicológica tiene que ingresar muy fuertemente en la discusión de nuestras ideas con respecto a la libertad. No podemos dejar que, digamos, ontológica o epistemológicamente, el ser humano y el conocimiento que utilizamos para abordar la realidad del ser humano solamente sea hecho por la izquierda, o sea, no se puede. Y en ese sentido, vamos a abordar algunos temas y quisiera que por favor me puedan digamos, ayudar a abordarlos de tal forma que podamos mantener, sin comprometer, a las instituciones a las cuales debo representar ahora, ¿no? Que es mi trabajo en la UMSA y la cooperación sueca. Dicho esto, estoy muy feliz de estar acá, conozco a Carola hace mucho tiempo atrás y espero que todo salga bien en la noche de hoy. Perfecto. No sé si estás con nosotros, Carola. Si ya estás con nosotros. Bueno, mientras se va conectando Carola, tenemos unos problemitas con internet que siempre sucede. Ustedes saben que esto es imprevisto y siempre suceden este tipo de pequeños percances. Ahorita la vamos a tener con nosotros. Me parece fantástica la introducción que hiciste, Marcelo, y, y sobre todo para orientarnos un poquito en la experiencia que tienes y obviamente tener un poco de cuidado y tomar con pinzas lo que se está haciendo, porque en política todo se vale y lo que buscamos es enseñar, explicar, orientar, más que tener una injerencia en la política que no es el objetivo, ¿no? No es el objetivo principal. Y es muy interesante lo que decías por cómo se puede abordar el asunto, ya que si bien sería lindo el programa comenzar a explicar sobre qué es un perfil, cómo se van organizando estos problemas y estos elementos que van alrededor del tema, Perdón, poder Hernán, no luego, sé si me escuchan ya. sí, se te escucha, ¿nos oyes? Aló, Hernán, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Sí, los escucho. Mi señal está súper mal, o sea que le voy a pasar por un momento la posta a Hernán. Voy a volver a entrar, pero sigan por favor en el programa. Si me estás escuchando, querido Marce, bienvenido una vez más a Vida y Libertad. Realmente me apena que mi señal es la lluvia, no sé qué está pasando, pero realmente está muy mal mi señal. Vamos. Bueno, la perdimos a Carola, se va a volver a conectar en un momento. Ya vuelve, sí. Mientras tanto, vamos a ir avanzando. Muy Qué bien. pena, se va a perder esto, pero luego lo va a poder escuchar Carola. Excelente. Como decíamos, vamos vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es psicología, en esta parte técnica, y luego nos vamos a adentrar, si lo vemos conveniente en la conversación, un poco al tema de la izquierda y si tiene alguna relación este tema de la pedofilia o la relación de un menor con un mayor en el ámbito sexual en la izquierda, si esto existe en la izquierda y si hay una relación entre esto con lo que estamos viendo en Sudamérica, no solamente aquí en Bolivia. Entonces, quisiera lanzar la primera pregunta hablando un poquito de manera específica en el terreno de la psicología con Marcelo, para que nos digas
¿qué es un perfil psicológico? No sabemos muy bien quién suena a algo en que van a describir a la persona, te describe algo, pero tal vez nos podrías explicar, Marcelo, ¿qué es un perfil psicológico? Bien, es una muy buena pregunta y nosotros tenemos que adoptar ahora mismo una visión que va por fuera de la psicología, digamos, criminalística, es decir, la estructuración de un perfil psicológico no solamente pertenece al ámbito de la psicología forense o de los psicólogos que estudian el crimen. Estamos hablando de una herramienta muy potente que utilizamos en psicología del deporte, una herramienta muy potente para seleccionar perfiles para algún trabajo y un conjunto, digamos, de indicadores que nos permite predecir el comportamiento de la gente. Entonces, básicamente un perfil psicológico es eso, un conjunto ordenado, correlacionado de indicadores que nos permite predecir hasta cierto punto el comportamiento de las personas. Entonces, y acá hay dos elementos, por supuesto, ese conjunto ordenado de predictores y la intención de utilización del predictor, que es saber más o menos hasta cierto punto qué van a hacer las personas. Entonces, hay posturas en el ámbito de la psicología que plantean que las personas, cuando son estudiadas, uno no puede predecir lo que van a hacer, entonces no las estamos tomando en cuenta en la definición de perfil psicológico. Estamos básicamente ingresando al ámbito de la unión entre las neurociencias y la psicología basada en evidencia. Ahí estamos intentando entender la conducta humana primero a partir del cerebro y a partir de cómo el cerebro funciona en relación a la conducta social. Entonces, un perfil psicológico es un conjunto de rasgos o un conjunto de indicadores que la primera condición que deben cumplir es que se correlacionan entre sí. Por ejemplo, he creado un sistema de selección de personas en una institución estatal. Cuando tú seleccionas a personas específicamente para trabajos en una oficina con ciertos, digamos, cierto diseño y ciertas funciones, no puedes seleccionar todos los rasgos psicológicos, tienes que seleccionar rasgos que se relacionen estadísticamente entre sí. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un perfil en psicología del deporte, podemos mencionar que la literatura nos dice que hay una correlación alta entre cohesión de equipo, motivación y control de estrés. Entonces, esas tres variables, medidas al mismo tiempo en un deportista, pueden ser consideradas como un perfil psicodeportológico. En el caso, por ejemplo, de psicología organizacional, podríamos incorporar igual 3, 4, 5, 6 variables altamente correlacionadas entre sí. Una correlación va, para efectos de nuestra conversación, de 0 a 1, para lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, para seleccionar a un gerente, podemos incorporar la variable de responsabilidad en el trabajo, que involucraría además subvariables como puntualidad o como esmero o atención al detalle. Y también podemos incorporar para seleccionar al gerente habilidades blandas, digamos, capacidad de relacionamiento, capacidad de liderazgo, etc. Primer punto, los rasgos psicológicos tienen que estar correlacionados o ser correlacionables entre sí. Ese es un primer punto. Ahora, un segundo punto también es interesante, y luego vamos a llegar al tercer punto de la predicción del comportamiento. Un rasgo psicológico. ¿Qué es un rasgo? Un rasgo es una tendencia a actuar en el mundo, una proclividad a actuar en el mundo. Ese rasgo está básicamente, digamos, construido por dos elementos: nuestra carga genética y la manera en la cual nuestra carga genética interactúa con la cultura, con la sociedad. Entonces, un rasgo es una manera más o menos estable, una proclividad de actuar ante el mundo. Aquí viene algo bien interesante, que es el tercer punto: la capacidad del perfil psicológico, a partir de tener variables correlacionadas y a partir de trabajar en rasgos, la capacidad de tener un gran, digamos, potencial predictivo. Es lo que estamos haciendo con una potencia muy grande en algunas investigaciones sobre personalidad, en el ámbito de la neurociencia de la personalidad, porque, por ejemplo, la herramienta más importante para poder predecir el comportamiento de las personas se llama la teoría de los 5 grandes factores de personalidad. Esa teoría de los 5 grandes factores de personalidad predice con digamos, un margen de error moderadamente aceptable entre 6, 7 de cada 10 acciones que las personas vamos a hacer. Entonces, ¿para qué queremos conocer un perfil psicológico? Pues para
armar un conjunto de indicadores que nos permitan en el mediano y largo plazo predecir el comportamiento de las personas. Y lo que hemos hecho los neurocientistas en los últimos seguramente 25 o 30 años es aplicar estas herramientas a distintas culturas, a distintos contextos, porque la idea posmodernista que hay que desterrar en el mundo de la psicología es que el comportamiento está específicamente, repito, específicamente diseñado según la cultura a la cual uno pertenezca. Y parece que solamente es eso hasta cierto punto. Parece que hay indicadores neurocognitivos culturalmente transversales. De hecho, las investigaciones con respecto a la teoría de los 5 grandes nos indican eso desde los años 80 inclusive. Entonces, el perfil psicológico se ha transformado en una herramienta transcultural de una predicción moderadamente alta de comportamiento, básicamente a todo nivel. Oh, genial. Entonces, el decir que estamos haciendo o que existe, que se hace un perfil psicológico, se está hablando de un estudio científico con datos, con información que te dice científicamente la inclinación de una persona para tratar de adelantarte qué es lo que va a hacer. No es una cuestión filosófica o armada o idealista o algo que es, vamos a decirle como de brujería. No es que uno va a elucubrar más o menos cómo una persona puede ser, sino es algo que tiene información científica respaldada, ¿no? O sea, es algo que tiene un respaldo. Es algo que tiene un respaldo. Es una herramienta que además, digamos, como toda herramienta en psicología, viene vinculada con algún tipo de filosofía. Pero en este caso no es filosofía barata, ni, digamos, pseudofilosofía, ni, digamos, pseudociencia. En la estructuración de todos los perfiles psicológicos, se valida muy cuidadosamente los ítems, por ejemplo, en el estudio de la personalidad, se valida cómo los ítems pueden ser entendidos por personas de distintos idiomas o que manejen distintas costumbres. Y además, digamos que en términos investigativos reales, en la pirámide de evidencias, que es una excelente herramienta para saber qué conocimiento es válido o confiable y qué otro conocimiento no es tan válido, nos hemos preocupado mucho de hacer estudios en distintas culturas y además a lo largo del tiempo. Entonces, la teoría de los 5 grandes factores de personalidad, la triada luminosa y en especial, digamos, la triada oscura, que es un poco la que vamos a tocar hoy en la noche, pues tiene una validez transcultural y además a lo largo de años, ¿no? Medida a lo largo de años. Entonces, claro, eso no nos da un conocimiento específicamente exacto, porque la evidencia en la ciencia es la mejor información disponible en un momento del tiempo. Estamos hablando de la mejor información disponible predictiva del comportamiento humano, porque la psicología, aunque tenga base neurocientífica, no es una psicología binaria, de hecho nunca lo ha sido. Entonces estamos hablando de la mejor información disponible hoy en día. Qué interesante. Y aquí, entrando a la segunda pregunta. Ahora sí volví. Perdón. Sí, se te escucha bien, Caio. Ahora sí volví, ahora sí. Esperemos. Sí. Sí, espero que no se me caiga la señal, pero en todo caso, si se me cae, continúas tú, Hernán. Dale con la segunda pregunta. Sí. Entrando a la segunda pregunta de ¿qué es estupro o qué es pedofilia? Eslabonando esta segunda pregunta con lo que estamos hablando ahorita, ¿se puede hacer un perfil psicológico de alguien que tiene estupro o tiene pedofilia? ¿Qué es estupro? ¿Qué es pedofilia? ¿Y se puede hacer un perfil psicológico de esto? Son preguntas muy interesantes, pero lo que tenemos que hacer es ordenar un poco nuestro razonamiento de tal forma que se pueda responder de la mejor manera a la excelente pregunta que haces, ¿no? Estupro y pedofilia las vamos a considerar para efectos de nuestra entrevista como categorías, digamos, más legales que enteramente psicológicas, ¿no? Van a ser consideradas para efectos de nuestra entrevista, de hecho, para lo que yo puedo explicar para nuestra audiencia, categorías con una connotación más legal, con cierto contenido psicológico, ¿sí? Ahora, si digamos nosotros estaríamos en una clase de psicología a finales de los años 90,
La pedofilia sería definida como la atracción sexual hacia menores de edad, hacia niños o hacia gente hacia personas que no tienen todavía, digamos, un desarrollo cognitivo, afectivo, sociocultural adecuado como para entender la trascendencia e importancia de una relación sexual. Pero, ¿cuál es el núcleo de mi respuesta? La tendencia al abuso del que no se puede defender por sí mismo. Ese es el núcleo de mi respuesta. Es decir, pedofilia y estupro, psicológicamente, comparten varios núcleos de comportamiento y varios núcleos de emociones. Uno de esos núcleos muy importante es la tendencia a abusar del que no se puede defender a sí mismo, ¿sí? La tendencia a utilizar poder, utilizar todo tipo de influencia para producir efectos malignos en las personas que queremos abusar. Y algo que es muy importante entenderlo es que desde el punto de vista neurocognitivo, es decir, si estudiamos el cerebro de personas que abusan de su poder a propósito, es una conducta voluntaria, no es un accidente, ni es, digamos, algo que tiene que ver con alguna circunstancia donde uno pierda el control, no. Es una conducta voluntaria, es una conducta planificada, es una conducta donde además, mientras más poder se tenga, más abuso se puede causar. Entonces, el núcleo socioafectivo del cual estamos hablando en esas dos categorías, digamos, moderadamente jurídicas que tú nos propones ahora, es la tendencia al abuso del que no se puede defender a sí mismo. De acuerdo, o sea, qué interesante. Este tema de estupro y de pedofilia tienen una connotación entonces legal más que todo. O sea, no es tanto que tiene un abordaje psicológico. Pero todavía no me queda claro qué es filia. Filia se estudia en psicología, este término de filia, de qué es una filia. Sí, se estudia en psicología. La filia es una tendencia a la fobia, la tendencia a irse de algo, la filia la tendencia a aproximarse a algo. Sí, sí se estudia. Lo que pasa es que para que un psicólogo maneje esos términos, digamos, de manera pública, hay que tener un poco de cuidado porque representan categorías clínicas de diagnóstico a partir del estudio de alguien que está presente en el consultorio, ¿no? Entonces hay que manejar estos temas de una manera abstracta, por supuesto explicando, claro, pero digamos que desde el lugar que yo estoy ocupando ahora, prefiero referirme a los núcleos socioafectivos o de rasgos de personalidad que subyacen el comportamiento fílico, si tú prefieres, porque como son categorías diagnósticas específicas, prefiero manejar esas categorías dentro de, digamos, la confidencialidad de un consultorio. Ok, de acuerdo. Entonces, nos quedamos con la parte de que es un tema más relacionado al derecho, este tema del estupro. Y sí, es un tema que para efectos de nuestra entrevista, el término puede ser, digamos, la consecuencia de un proceso legal que involucre evaluaciones, que involucre entrevistas, pero lo interesante de los términos, como te comentaba, que tú propones, tiene que ver con una tendencia al abuso de poder, el ejercicio del poder para ocasionar daño. Entonces tú tienes digamos, todas las filias orientadas a abusar de alguien. No solamente abuso sexual, sino abuso comportamental, abuso económico, abuso simbólico, etc. Es importante hablar de la tendencia a utilizar nuestros medios para causar daño. Y creo que eso está muy presente, caracteriza además las categorías, digamos, legales que tú propones ahora. genial. Y yo me quedo sobre todo con esto de que el estupro, la pedofilia o estas acciones que tienen una connotación legal son una acción, es un acto consciente. Sí. Yo me quedo con esta parte, desde la parte psicológica, de que es un acto consciente. No es algo que pasa sin que la persona esté en sus cabales o de alguna forma que sea distinta a alguien que esté pensando. O sea, es un acto consciente que se hace. Entonces eso da a pensar de que
quien lo hace está consciente de lo que está haciendo, se está pensando y sabe lo que está haciendo. Y esta parte del ejercicio del poder me parece muy interesante porque no solamente se lo ve como estás contándonos, como estás explicándonos en el tema de la sexualidad, también se ve en otras áreas, el abuso del poder. ¿Se puede hacer un perfil psicológico de estas personas que buscan el poder para abusar de las personas? ¿Eso es lo que buscan, abusar? ¿Hay alguna palabra que en psicología que describa a estas personas que buscan el poder para abusar de las personas? Sí, vamos a responder de dos maneras a lo que nos estás preguntando. Está excelente. Evidentemente hay trastornos neuropsiquiátricos y trastornos neuropsicológicos que están asociados con hipersexualidad, ¿sí? La tendencia a tener relaciones sexuales muy frecuentemente y buscar una satisfacción, digamos, inmediata a partir de la actividad sexual. Por supuesto que sí, claro que las hay. Pero no implica la mayoría estadística de los casos, no es una porción estadística significativa. Estamos hablando específicamente de una tendencia medida a lo largo del tiempo, documentada además, utilizando varios medios, ¿no? Medios cualitativos, medios científicos, etcétera, de, digamos, un gusto psicosexual altísimo por niños o por personas que no se pueden defender a sí mismas. Por supuesto que estamos hablando de decisiones absolutamente voluntarias y además muy relacionadas con, como comentábamos, estructuras de poder. No solamente poder político, pero principalmente por ahora por poder político para efectos de nuestra entrevista. Ahora, la segunda parte también es bastante interesante. ¿Cómo podemos empezar a responder? Y si mi pregunta no satisface, si mi respuesta, perdón, no satisface la pregunta, por favor, la podemos aclarar, me puedes volver a preguntar, etcétera. Mira, vamos a entrar a un ámbito que se llama neurofilosofía, ¿sí? La capacidad de opinar acerca de elementos morales y éticos acerca de la existencia humana, pero a partir de evidencia cerebral, ¿sí? Un excelente neurofilósofo es Stéphane Molyneux, amigo de Jordan Peterson. Razonamientos neurofilosóficos han sido emitidos por Steven Pinker, Jordan Peterson y otros psicólogos que, digamos, utilizan un conocimiento neurocientífico muy actual para desmontar las mentiras del posmodernismo, entre las cuales está el feminismo y, digamos, otro tipo de pseudologías y pseudociencias, además, que utiliza la izquierda. Bien, en psicología nos hemos preguntado durante mucho tiempo si los seres humanos éramos malos por naturaleza, malvados por naturaleza o buenos por naturaleza. Algunos colegas podrán, digamos, no estar de acuerdo en lo que yo les voy a plantear en términos cronológicos, no tanto en términos de contenido. Primero hemos pensado con los humanistas que han estudiado psicología, que nos han aportado con su conocimiento, de que los seres humanos, pues todos somos muy buenos, ¿sí? Y luego nos hemos empezado a dar cuenta a partir de autores como Zimbardo y otros experimentos, por ejemplo, de que no habíamos sido tan buenos, ¿sí? Pero la idea posmodernista es que los seres humanos somos malvados por naturaleza. Y eso en términos cerebrales no se ha comprobado. Somos una especie que tiene el potencial para hacer el bien. Y en ese potencial para hacer el bien habita también en algunos de nosotros la maldad. Entonces, me parece que el psicólogo que mejor ha estudiado la maldad desde lo político, desde lo social, es justamente Jordan Peterson, citando él a Dostoyevsky, por ejemplo, y otros autores. Entonces, la maldad existe, eso es absolutamente correcto, pero no es, digamos, la realidad estadística ni socioafectiva de la gran mayoría de nosotros, ¿sí? Algunas bases de datos nos van a decir que entre 1.5 o 2 de cada 10 varones somos psicópatas. Mi punto es el siguiente. Mi punto es que en neurociencia cognitiva hemos creado una excelente herramienta para estudiar el comportamiento maligno de las personas. ¿Qué es un comportamiento maligno? Por ejemplo, digamos, estaríamos ahora mismo en un café y yo de manera accidental puedo golpear una taza y la taza, digamos, puede quemar las manos o el pantalón de Carola, por ejemplo, tuyo. Es un accidente, ha ocasionado daño, pero es un accidente, ¿sí? La maldad es un procedimiento voluntario, ejecutado a lo largo del tiempo, ¿sí? Que implica ocasionar daño psicológico o físico o existencial
a personas específicamente seleccionadas para recibir ese daño. Entonces, de lo que estamos hablando acá es de procesos malignos medidos a partir de una excelente herramienta que se llama la triada oscura. La triada oscura, en esas reflexiones que estábamos hablando de si los seres humanos somos buenos, somos malos por naturaleza, pues en nosotros conviven esas dos dimensiones, la bondad y la maldad, y hay una, digamos, una dimensión al medio que es el comportamiento normal. Entonces, básicamente nosotros tendríamos la bondad, el comportamiento que está al medio y la maldad. Para estudiar la bondad, los psicólogos también hemos creado una excelente herramienta que se llama la triada luminosa, que dicho sea de paso, una excelente tesista que se llama Madayara Mayo la ha estudiado en su tesis. Pero para estudiar la maldad tenemos la triada oscura. Entonces, si toda esta introducción es para responderte a la pregunta de que lo que estamos estudiando son procesos malignos que se pueden medir y que se pueden predecir. Y el nombre de esos procesos malignos se llama la triada oscura. Hay otra herramienta que se llama, son 4, la tetrada oscura, digamos, pero no vamos a entrar en eso. Estamos estudiando la maldad humana desde el punto de vista de 3 factores: maquiavelismo, psicopatía subclínica y narcisismo patológico. Me parece increíble lo que nos estás diciendo, Marcelo, porque nos estás dando un adelanto para las preguntas que vamos a hacer en un momento, pero de maneras muy interesantes porque has hablado de posmodernismo, de esto también de la triada oscura, que son formas de estudiar desde la psicología antes de entrar al posmodernismo de manera científica esta parte de la maldad, que es un acto consciente, es decir, la persona que abusa de alguien, que está abusando, ya sea en el terreno sexual o en otro ámbito, es una acción consciente que se está haciendo y que se puede estudiar para predecir y para analizar este tipo de comportamiento. Y esto es súper profundo porque, como comentabas en el posmodernismo, que es esta filosofía, este paradigma filosófico que va en contra de la ilustración prácticamente, ¿no? Que Steven Pinker tiene un libro que habla de esto, que titula La ilustración, porque Pinker defiende mucho la racionalidad. Él busca defender y posicionar la razón como una forma de comprenderse a sí misma la persona y entender la realidad, y el único mecanismo que nos permite para comprender, y la ciencia, que es una forma de aplicar la razón, es una manera de entender la realidad y una forma de entender a estas personas, las que utilizan el poder a través de la triada oscura para someter y abusar a las personas. Y no voy a entrar a hablar de Jordan Peterson porque nos vamos a salir un poquito del tema, pero él tiene un libro que son las 12 reglas, muy interesante para quien esté interesado en aprender sobre la psicología y sobre autores muy brillantes, aparte de Pinker, es Jordan Peterson con su libro de las 12 reglas, que es fenomenal. Y en esto del posmodernismo, es una forma, es una filosofía que se ha adueñado de las ciencias humanas y ha utilizado la ideología para permear en las ciencias humanas, y nos está dando una forma errónea de entender la realidad. Y me parece genial defender la ciencia como un instrumento para comprender la realidad y, en el caso que nos ocupa hoy día, entender al individuo en su acto consciente de abusar a las personas, de abusar a un niño, a un menor o a alguien vulnerable. Quisiera que entremos a la tercera pregunta. Carola, tal vez Carola nos va a ayudar haciendo la tercera pregunta, claro que sí, tiene que ver con este tema que nos toca hoy día tan fuerte. Tal vez la quieres hacer la pregunta, Carola. Sí, no sé si me escuchan porque se me está cayendo cada rato el internet, entonces voy captando algunas cosas. Esto de la triada oscura realmente es súper importante porque justo hace un tiempo leí que era ligado al narcisismo, al maquiavelismo y el tema psicopático, ¿no? Y que estas son personas que se asocian con comportamientos manipulativos, ¿no? Falta de empatía, si queremos llamarlo, una búsqueda de poder, control sobre las otras personas, ¿no? Entonces, y lo más fuerte que he logrado escuchar de todo lo que has hablado, que todo esto es de seres conscientes. Entonces es como que vas atando cabos y vas viendo ciertos personajes en la historia
y vas diciendo, obviamente, esta persona cumple con esto, ¿no? O sea, hoy sin dudar podemos decir de muchas personas que caen sobre esta tríada oscura, y creo que contigo, Marce, hemos hablado de un personaje sobre precisamente esto. Entonces ahora me está refrescando la memoria y hoy encuentras el engranaje de que por qué esa persona actúa así, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. Por eso ahí vamos con la tercera pregunta, es ¿quiénes son las personas que están realmente inclinadas a esta filia? O sea, ahorita yo ya más o menos ya me doy cuenta, pero para la audiencia que no conoce este tema, para que tú los puedas orientar realmente quiénes son las personas, ¿no? O sea, aquellas que gozan de poder, que gozan de alguna hegemonía. No sé, te dejo el micrófono, Marce. Muchas gracias. Aquí hay una reflexión muy importante que tenemos que hacer. Seguramente algunos autores podrán pensar que no es una reflexión, sino más bien una evidencia, pero hay que lanzar la idea y como buenos liberales quizás debatirla, ¿sí? En este sentido, en el sentido de que mientras más grande es el Estado, mientras más fuerte y grande es el Estado, ¿sí? Más va a atraer a personas que quieran abusar del poder del Estado. Seguramente lo que estoy planteando no tiene que ser entendido como una ley del comportamiento, pero lo que pasa es que vamos a ir por partes. Narcisismo, psicopatía subclínica y maquiavelismo viven en todos nosotros, ¿sí? Viven en todos nosotros. No existe ningún ser humano que en las escalas de la triada oscura puntúe 0, porque la triada oscura está basada en funcionamiento cerebral. Por lo tanto, si tienes cerebro, pues puntúas por lo menos 1 en la triada luminosa y por lo menos 1 en los 3 elementos de la triada oscura. Pero el punto no es ese. El punto es qué hacemos con las personas que puntúan 1 por encima del promedio poblacional dentro de su propia comunidad y 2 con las personas que tienen, digamos, para efectos de nuestra conversación, del 1 al 10 puntajes de 9, de 10, que rompen incluso la escala o muy cercanos al 8, al 8,5. ¿Sí? Y hace mucho tiempo atrás ya sabíamos que puestos de gran poder, incluyendo seguramente algún tipo de pseudoempresa privada muy vinculada con el Estado, ¿no? En un tipo de mercantilismo, no tanto de competencia leal, digamos, en el mercado libre. El poder atrae a personalidades patológicas. El poder inmenso, las estructuras que protegen ese poder, cuando el poder no está constreñido, creo que se dice así en español, no está limitado, no hay un ejercicio ciudadano, digamos, que limite, critique, incluso que se haga la burla del poder, ese poder atrae a personalidades que puntúan alto en la triada oscura. Entonces, por un lado, tenemos que establecer muy bien esa idea. Ahora, la combinación realmente de estos rasgos, digamos, en personas de bien, como todos los que estamos en esta transmisión, personas que tenemos que ir a trabajar mañana, que amamos a nuestra familia, amamos a nuestra pareja, nos involucramos, digamos, de una manera hasta inclusive bondadosa en nuestras interacciones con la comunidad, nuestros puntajes pueden ser bajos, ¿no? 1, 2 o 3, 4, digamos. La combinación de estos 3 rasgos en puntajes altos es desafortunada no solo para el propio individuo, sino también para la comunidad y la sociedad en su conjunto. Estudios muy interesantes, por ejemplo, en los años 80, afirmaban que la vida del narcisista es una vida que todo el mundo quisiera tener, por ejemplo, ¿no? Ser alabado y que te llamen y que además, digamos, te refuercen el talento, la apariencia. Pero lo que sabemos ahora, por ejemplo, es que la vida de los narcisistas patológicos es bastante vacía, que ellos utilizan métodos de fuerza física y de coacción para justamente amenazar a las personas si estas personas no refuerzan ese narcisismo. También estamos empezando a conocer, por ejemplo, que en cuanto al maquiavelismo, son personas que siempre van a ver a otros seres humanos como un mecanismo para obtener una gran ventaja o como un mecanismo para obtener placeres o para obtener compañía. Es decir, la consideración de la existencia del otro es mínima si es que los puntajes de la triada oscura son bastante altos. Ahora, en psicopatía subclínica, uno de los elementos sin duda importantes es la falta de empatía, pero quizás el elemento más importante en psicopatía subclínica
Se llama subclínica porque no es el trastorno psicopático de personalidad, es la psicopatía que está por debajo de ese trastorno. Pero el elemento más importante es el propósito de hacer daño, es la planificación del daño real, la búsqueda de, digamos, ocasionar una disminución global de la calidad de vida, entonces, de la otra persona. Entonces, si vamos juntando estos tres factores, tenemos que, para que esos tres factores se vivan en mí, digamos, y yo los pueda ejecutar entre otras personas, pues la búsqueda de poder que tengo que realizar a lo largo de mi ciclo vital es imparable. Sin poder o con poder ilimitado, las personas altas en la tríada oscura no pueden quedarse en sus casas, digamos, como decía mi abuela, o sea, no pueden tener una vida que sea productiva en la sociedad. Necesitan poder para que su tríada oscura pueda ser tangible en la realidad. Entonces, es una búsqueda de poder a lo largo de todo su ciclo vital. Y miren, lamento extenderme en esta respuesta, pero hay una idea muy, muy interesante ahora, y con esto cierro, por supuesto, lo que estoy diciendo ahora mismo. Es un poder, en términos de Jordan Peterson, parasitario. Son parásitos que se aferran al poder y cuyo comportamiento es muy similar a los parásitos unicelulares o pluricelulares que encontramos en la naturaleza. Entonces, básicamente el ejercicio de poder que tienen podríamos denominarlo como poder parasitario. Qué interesante esto. Y lo que decías de que a medida que un estado es más grande, es decir, es menos liberal, es más socialista, es más estatista, como tiene más poder, es más grande, atrae a más personas patológicas que buscan precisamente abusar del poder a estas instituciones, a este lugar. Entonces, lo que tenemos en Bolivia, desde una perspectiva un cacho liberal, es un estado que atrae a serpientes, que atrae a parásitos que buscan parasitar este lugar para poder desde ahí abusar a otras personas de una manera consciente, a sabiendas de que están causando un dolor, porque algo me imagino o lo entiendo que les complace al hacer esto. Y me quedaría con lo que dijiste, de que una forma de responder a la pregunta de quiénes son las personas que están inclinadas a esta filia, son las personas que sacan una puntuación más alta en esto de la tríada oscura, o sea, con la tríada oscura, analizando a través de la tríada oscura, se puede saber cuán perversa es una persona y cuánto daño podría llegar a hacer a otras personas abusando del poder. No sé si Karen quiere comentar algo más antes de pasar a la siguiente pregunta. Pasamos a la cuarta pregunta entonces. Déjame hacer, no, es aportarte interesante acá. lo que dices. Espero Sí, que te la escucho, gente, no sé si me están escuchando. Sí. Ya ando traumada con mi internet, a ratos los escucho, pero a ratos no. No, es importante lo que has contado. Realmente eso para el tema de la tríada oscura da mucho para hablar. Es importante que lo recalques una y otra vez, porque así la gente va a poder, porque hay gente que está haciendo algunas consultas que las vamos a leer luego, entonces pido a toda la gente que quiera hacer sus consultas que la ponga en el chat del Facebook. Lo vamos a preguntar, aprovechando que lo tenemos a Marcelo, para que resuelvan algunas dudas, porque estoy segura que la gente ahorita está dándose cuenta de muchas acciones, de muchos personajes, y eso es interesante que podamos disipar las dudas. Pero adelante, querido Hernán, con la siguiente pregunta, y bueno, y seguimos adelante con el programa. Y no olvidar que este programa va a estar en Vida y Libertad, Carola Antezana Bolivia, en YouTube. Lo van a poder ver también desde ahí. Ni bien acabe el programa, compártanlo, porque creo que es un programa realmente de lujo. Bueno, puede ser que estemos redundando un poquito en las preguntas, pero como son temas muy nuevos, muy distintos a lo que estamos acostumbrados,
vale la pena hacerlo. La siguiente pregunta con la que quisiéramos entrar es, ¿cómo describir y cómo afrontar a alguien que le gusta abusar del poder, ya sea en el terreno de la pedofilia, que es el sexual a menores, o en otras áreas? ¿Cómo descubrir a estas personas y cómo afrontarlas? Bueno, yo quería contribuir al muy buen razonamiento que tú estás teniendo ahora mismo, en el sentido de que un Estado grande, un Estado donde se puede ejercer el control, el poder, perdón, sin control, y un Estado donde se privilegie al que busque el poder sin ningún filtro, no solamente atrae serpientes, que tú muy bien lo has señalado, parasitariamente hablando, ¿verdad? Sino también a dragones, es decir, superparásitos, parásitos destructivos que su única misión es destruir para que ellos puedan seguir vivos. Tenemos un estados socialistas donde hay una atracción muy grande de serpientes y dragones. Bien, ahora, ¿cómo detectar? Mira, hay una tentación muy grande ahora mismo en el mundo de la psicología, una tentación que deviene de una excesiva presencia de abordajes pseudo-cualitativos en la investigación científica del comportamiento humano, una tentación que deviene de muchos profesionales en psicología que no pueden vivir sin Marx, muchos profesionales en el ámbito de las ciencias humanas que, digamos, tienen una filia muy grande por un Estado papá que le quitan la responsabilidad a la gente y que además presuponen que todos somos malvados por naturaleza en nuestras interacciones sociales. Esos elementos conforman la tentación de hacer psicología pop. Psicología pop, o como bien decía un excelente profesor, el doctor Bismarck Pinto, psicología New Age, es, por ejemplo, plantear ideas específicas de revistas de adolescentes de los 90, digamos, y decir, si cumple estos 4 elementos, está enamorado de ti, digamos, ¿no? Y si cumple estos 3, entonces solamente le gustas, digamos, ¿no? Porque la pregunta que haces es muy importante y merece ser contestada con mucho respeto. Ese es mi punto, ¿sí? Ese es mi punto. La primera, digamos, la primera variable que yo puedo mencionar, ¿sí? Es que como ciudadanos tenemos que saber distinguir violencia planificada de agresividad. Ese es un punto muy importante que se discute mucho en la práctica clínica y creo que es importante porque no son sinónimos agresividad de violencia, para nada. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ahora mismo, vamos a presuponer algo, empezamos un debate un poco acalorado con respecto al Bolívar o al Tigre, por ejemplo, no somos violentos. Podemos ser verbalmente agresivos, lo cual no implica que seamos socialmente violentos. Hay una diferencia importante entre violencia y agresividad. El que es agresivo no necesariamente es violento, pero el que es violento es destructivamente agresivo. Me explico. La agresividad es una emoción básica del sistema límbico, detectada hace más de 55 años por un excelente científico que se llama Jack Panksepp, muy bien, digamos, teorizada e investigada por un excelente neurocientista que se llama Lisa Feldman. La agresividad es parte natural de toda la existencia de los mamíferos a lo largo y ancho de la evolución de nuestras especies y subespecies en los últimos 20, 25 millones de años. Sin agresividad sería imposible sobrevivir en el ambiente, ¿no? Y este punto, pues, si podemos hacer un paréntesis simplemente muy pequeño, este punto tiene que ver con la destrucción de la masculinidad. Normalmente, los varones, en términos de la teoría de los 5 grandes factores, somos un poquito más agresivos que las mujeres. De 6 o 7 varones van a ser más agresivos que 6 o 7 chicas, de 10 cada uno. Y cuando desde el feminismo, desde el posmodernismo se intenta destruir la masculinidad, se intenta patologizar la agresividad. Se intenta decir que las personas que son naturalmente más agresivas que otras promueven modelos de masculinidad, digamos, negativos, y para uno deconstruirse debería ser menos agresivo. Pero volviendo a la respuesta, la agresividad es distinta de la violencia. La violencia es un comportamiento voluntario dirigido a ocasionar daño, distinto a la agresividad, que puede ser un comportamiento
dirigido a la defensa o a la autodefensa. Entonces, la primera, digamos, la primera variable en la cual yo puedo pensar es que si hay procesos detectados y documentados de violencia voluntaria, sobre todo hacia personas que no puedan defenderse por sí mismas, es un buen indicador de que no estamos ante una persona baja, digamos, en la tríada oscura, ¿sí? Algo muy interesante, por ejemplo, si nos está escuchando alguna chica joven en edad reproductiva, es que evalúe cómo su novio se comporta ante personas que son más débiles que él física o económicamente. Si hay una tendencia más o menos estable de abuso y de ocasionar daño a personas que no se pueden defender, entonces quizás puede que no sea una buena pareja, o por lo menos por ahora, a la luz de lo que estamos hablando, por supuesto, quizás no es tan aconsejable continuar con esa relación. Entonces, primer elemento, distinguir agresividad de violencia. Segundo elemento, entonces, si nos concentramos en la violencia, ¿cómo la violencia tiene que ejecutarse? Pues a lo largo del tiempo, dañar a personas que no se puedan defender en términos físicos o económicos, por ejemplo, me parecería un buen indicador. El tercer indicador, o el que venga, digamos que por ahora, por lo que recuerdo es el tercero, hay que enmarcarlo primero en una explicación importante, ¿sí? Ningún ser humano ama indiscriminadamente a todo el mundo. Nosotros tenemos jerarquías afectivas que nos permiten conectarnos con las personas de nuestro entorno. Ningún ser humano puede querer a todos por igual, a excepción seguramente de nuestro Señor Jesucristo. Pero después, en general, todos establecemos jerarquías afectivas para relacionarnos con el mundo. ¿Y eso qué significa? Significa que no es anormal y no es patológico no ser empático con otra persona. Y ahí justamente lo que quiero evitar es caer en psicología pop, porque para mí me resultaría muy sencillo decir, sí, si una persona no es empática con otra, automáticamente punto alto en la tríada oscura. No es verdad. Yo creo que la obligación de los psicólogos ahora en el siglo XXI es estudiar, uno, el cerebro, y dos, digamos, transmitir un conocimiento que las personas puedan aplicar en su vida diaria. Ya la psicología ya no puede estar entre las cuatro paredes de su consultorio solamente analizando trastornos, ¿no? Entonces, no es patológico que no nos interese la vida de otras personas. No es patológico que no seamos del todo empáticos con otras personas. ¿Por qué? Porque para ser empático primero necesita entrenamiento experiencial, y los psicólogos para ser empáticos necesitamos entrenamiento clínico. Entonces, si hay una persona que alguna vez nos ha dicho, ¿sabes qué? No me interesa tu realidad afectiva, con quién vivas, lo que hagas, no significa que sea psicópata subclínico. Habiendo hecho esta aclaración, ¿sí? ¿Qué pasa cuando me piden que yo considere la emoción del otro y cuando me piden que esa consideración es importante? La reacción mía puede ser un gran indicador de si puntúo alto o no en la tríada oscura. Esa es la diferencia más importante. De manera natural, yo puedo discutir con alguien y desinteresarme, creo que se dice así en español, les pido disculpas si estoy utilizando un verbo que no existe, que no me interese su realidad afectiva. Pero ¿qué pasa si Hernán viene o Carola viene y me dice, no, Marcelo, tienes que, por favor, considerar la realidad afectiva de esta persona? Ese es el indicador importante. Ante la sugerencia de que yo considere las emociones y realidad afectiva de la otra persona, si me intereso voluntariamente, puntúo bajo en la tríada oscura. Si ante la sugerencia, ante la recomendación, y ustedes me dicen, por favor, considera la realidad afectiva, los sentimientos y emociones de esta persona, y yo digo, no me importa, pero Marcelo está sufriendo, no me importa, pero Marcelo le está pasando esto, no me importa, tal vez sea un buen indicador, ¿no? El desprecio por el sufrimiento, ¿sí? Y además un desprecio voluntario a pesar de haber tenido la recomendación de que yo me interese por ese sufrimiento. Y yo creo que un indicador importante es el hecho de utilizar a las personas para obtener beneficios personales, pero beneficios personales bien individuales, ¿no? Ver a las personas como un medio, despreciar la existencia de las personas y utilizarlas para obtener no solo los beneficios que normalmente se obtienen, dinero, influencia, etcétera, sino beneficios personales bien específicos. Y muchos de esos beneficios personales específicos tienen que o se pueden relacionar con placer sexual,
Por eso hay una relación entre todo lo que estamos hablando, sí. Hernán, estás con tu micrófono apagado, creo, o no activado. Disculpen, sí, estaba apagado mi micrófono. Que es interesante lo que dices, Marcelo, y muy fuerte porque no solamente nos aclara muchas ideas de cómo son estas personas, sino que también es muy útil lo que nos dices porque nos enseña formas de defendernos de personas que no solamente son abusadoras en el terreno sexual de otras personas que no se pueden defender, de personas vulnerables, sino también en otros ámbitos. Y la forma de responder la forma de descubrir a estas personas respondiendo a la pregunta es por su forma de usar la violencia, que es una forma planificada de hacer daño. Entonces, uno tiene que ser astuto y ver cómo está utilizando la violencia, siendo esta persona consciente del daño que está haciendo. Esta forma de utilizar violencia, hey, es un indicador para decir, esta persona es abusiva, no es buena y seguramente puntúa alto en este instrumento de la triada oscura. Y otro consejo que nos das, otra forma de descubrirla es el desprecio que tiene ante el sufrimiento ajeno. Es decir, hace daño y desprecia el sufrimiento de la otra persona, por lo que va a seguir haciendo daño y va a utilizar ese dolor de la persona para tener más poder, para abusar más. Entonces, creo que con eso no tenemos respondida la pregunta y también nos da a responder cada uno por nuestra cuenta de el tema de la pedofilia, ¿no? Es una persona que tiene pultúa alto en la tríada oscura, que va a buscar hacer daño, o sea, un niño, un chiquito, va a buscarle hacerle daño de alguna forma porque va a complacerse de esa forma en el terreno sexual y al mismo tiempo va a tener desprecio por su sufrimiento. Estamos hablando de una persona que es un monstruo, algo que es difícil para nosotros entenderlo en nuestro día a día porque es algo que es completamente maligno. Ahora, eh, no sé si quieres pasar a la siguiente pregunta, Cayo, o quieres decir algo. No, la verdad que tú lo has resumido muy bien. Ahí cada uno se puede dar cuenta qué personajes encajan perfectamente en la tríada oscura. Y por eso quiero pasar directamente a la quinta pregunta, porque no quiero quitarte protagonismo, Marce, en realidad tú eres el entrevistado, y quisiera saber qué características puedes tú definir que tiene alguien. Ya vamos a entrar un poco en terreno de lo que es la izquierda, el poder, etcétera, ¿no? Entonces aquí viene, ¿qué características tiene alguien adicto al poder? Bueno, tiene un funcionamiento cerebral en el lóbulo frontal muy parecido a adicciones destructivas. Hay cierta literatura que vincula la activación de vías de toma de decisión en el lóbulo frontal de cocaína, marihuana y lo que tú puedes entender, lo que nosotros podemos entender para nuestra entrevista como adicción al poder. Los estudios con respecto al poder en psicología siempre han sido muy reveladores, pero ya sea por, digamos, cultura de cancelación o ya sea por, digamos, una especie de diplomacia académica, o no se los ha publicado del todo, o se los ha publicado maquilladamente, o básicamente se ha ignorado su existencia. Sí, digamos, vamos a entender para efectos de nuestra entrevista que la adicción al poder existe y que puede ser definida como un conjunto de cogniciones malignas acerca del ejercicio del poder, ¿sí? No queremos poder para hacerle bien a la gente ni para proteger a las personas. Queremos poder para vengarnos. La venganza es un elemento muy bien estudiado en psicología clínica, de hecho. Queremos poder para vengarnos, queremos poder para obligar a que las personas reconozcan nuestra capacidad, nuestra supuesta capacidad, nuestro supuesto liderazgo, y queremos poder porque en general
no hemos generado habilidades altas de inserción laboral en una economía libre, ¿sí? Este es un punto moderadamente interesante. De alguna forma, en algún momento lo comenta, hasta donde yo puedo escuchar, por supuesto, ¿sí? El Agustín Laje, pero también otros autores un poco más anglosajones, ¿no? En el sentido de que personas adictas al poder, repito, ¿no? Si ese elemento, vamos a suponer que existe para nuestra entrevista de ahora, personas adictas al poder no han desarrollado grandemente habilidades de inserción laboral en una economía libre, o sea, no saben hacer otra cosa que no sea tener poder. Eso es básicamente, digamos, lo que podríamos señalar. La adicción al poder, además, digamos que no solamente está vinculado con ese conjunto de cogniciones malignas acerca de por qué quiero tener poder, sino está vinculada la adicción al poder con los mecanismos de acceso a dicho poder y con estrategias para que ese poder nunca sea limitado ni sea, digamos, controlado por otras instancias. Los mecanismos de acceso al poder normalmente son absolutamente destructivos y provienen de narrativas falsas con respecto a la naturaleza del ser humano y con respecto a la realidad objetiva que los seres humanos habitamos, ¿sí? Ya quizás no estamos en la época en la cual uno puede decir, voten por mí porque soy un psicópata subclínico y porque quiero poder para mí y voten por mí para que yo básicamente no les haga daño, ¿no? No estamos en esa época, pero el mensaje es el mismo, simplemente disfrazado de otro tipo de narrativas. Narrativas, por ejemplo, pseudo-indigenistas, narrativas en contra de la civilización occidental, narrativas pseudocientífico-feministas, que sirven muy bien para disfrazar las verdaderas intenciones de acceso y de administración al poder. Qué genial. Entonces, lo que nos estás diciendo es que la persona... Me parece alucinante lo que hace. La persona que tiene problemas para poderse relacionar con otra gente, para poder meterse acceder al mercado laboral, al mundo donde circula el libre mercado, a las personas que tienen problemas para poder ser funcionales en la sociedad, son las que tienden a ser más adictas al poder, porque solo a través de este poder pueden acceder a cosas que no lo tendrían de otra forma. ¿Es eso lo que nos dices prácticamente? Sí, básicamente es eso. Y excelente el punto que tú utilizas para poder también profundizar un poco la idea. Si nosotros analizamos de manera evolutiva el cerebro humano, es decir, si nos preguntamos por qué ha evolucionado así, por qué funciona tal como funciona, por qué, por ejemplo, hay dos sexos, ¿sí? O por qué hay diferencia entre varones y mujeres, mucho de la respuesta de cómo el cerebro humano funciona la podemos encontrar en cómo el cerebro ha evolucionado, ¿sí? Y eso es bueno incorporarlo a nuestra charla, porque lo que tenemos es, digamos, la siguiente situación. Las jerarquías, desde el punto de vista de nuestros neurotransmisores, son naturales, no son una construcción social. Es decir, nosotros tenemos un neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina nos ayuda a detectar qué lugar en una jerarquía nosotros ocupamos, ¿sí? Y eso es muy importante porque las jerarquías no son una construcción social, o sea, van a haber diferencias entre los seres humanos de talento, diferencias de altura, diferencias sobre todo de funcionamiento cerebral. Por lo tanto, vamos a proponer dos tipos de jerarquías de dominio y jerarquías de talento, ¿sí? Las jerarquías de dominio son muy bien buscadas por la izquierda y por eso la izquierda busca eternizarse en esas jerarquías de dominio y busca que sean incuestionables y además, digamos, como les decía, eternas. Pero en una sociedad libre o donde la libertad sea uno de los valores a poder ser buscado y defendido, los seres humanos no nos vamos a organizar en función de jerarquías de dominio, nos vamos a organizar en función de jerarquías de talento. Y por lo tanto, el talento ejecutado en una sociedad libre no impediría del todo, pero sí sería un excelente filtro
en función de que los psicópatas subclínicos, por ejemplo, tengan que ganarse la vida brindando el mejor servicio posible a un cliente en lugar de hacerlo desde algún puesto, ojalá no sea el caso, en el Estado. Sí, es eso lo que quiero decir. Qué interesante. Y yo alguna vez escuché decir a Bismar Pinto, este profesor psicólogo tan capísimo que hemos tenido aquí en Bolivia, de que si que alguna vez escuchó de un amigo, esto no lo decía como dato académico, científico, sino como un comentario de un amigo, de que Messi, este jugador de fútbol, era psicópata. Alguna vez comentó eso y dijo que si siendo psicópata, en el caso de que sea un psicópata, es interesante como caso de estudio para analizarlo porque dejando de lado el lado del poder, utiliza el deporte para poder resaltar. Entonces, es una forma de poder ser funcional en la sociedad sin entrar a esta forma tan perversa y tan maligna que es mediante el poder una forma de controlar y de abarcar a las personas. Pero sin salirnos de mucho de estas preguntas, de esta pregunta central que nos reúne hoy día. Tal vez quieras hacer la pregunta 7, Cayo. Vamos con la 7. Sí, sí, sí. Esta pregunta es súper importante porque ahí nos vamos a dar cuenta los rasgos de los verdaderos que se encajan dentro de la triada y estas personas pueden ser ejemplo para que uno pueda describir. Aquí viene una pregunta muy interesante, querido Marce, yo quería que nos respondas, si ves que Foucault, Simone de Beauvoir, su esposo Sartre, que todo el mundo lo conoce, pensadores que estamos hablando, intelectuales de izquierda, promovían el sexo entre niños, ¿no? Y para aquellas personas, así brevemente, Foucault ha sido un influyente filósofo francés, donde junto a Sartre y Simone de Beauvoir, que Simone de Beauvoir también era una filósofa, escritora y activista feminista que ha sido la autora del Segundo Sexo, y junto a su esposo, que era un dramaturgo, que era Sartre, reconocido como el principal, creo que era el principal exponente del existencialismo, si más no me equivoco, y del humanismo, eso sí sé, del humanismo marxista. Entonces, si se dan cuenta, estos tres personajes han sido tres intelectuales, junto a otros intelectuales, firmaron en 1977 una ley que abrogaba la relación entre menores de edad, o sea, con menores de edad, donde los menores de edad, si daban el consentimiento, se podía dar el sexo libre entre ellos. También promovieron el aborto, ¿no? Entonces, por eso va esta pregunta y te la vuelvo a repetir, es si ves alguna relación entre Foucault, Simone de Beauvoir y pensadores, Sartre, pensadores de izquierda, ¿por qué promovían el sexo entre niños, no? Ellos encajan perfectamente dentro de la tríada oscura. Entonces eso yo quisiera que un poco los desentrañemos para dar paso a la última pregunta que te va a hacer Hernán. Te cedo el micrófono, querido Marce. Antes de pasar a Marcelo, por favor, especificar la pregunta un poquito más. No solamente es el sexo entre niños, sino entre adultos y niños. Es decir, a bajar el consentimiento claro, esa es la pregunta, ¿no? Esta relación sexual entre adultos y niños. Bueno, creo que claro, hay que establecer... Esa era la pregunta, que promueven el sexo entre adultos y niños, ¿no? Ya, ok. Yo pensaría que hay que establecer primero un marco de razonamiento y luego responder a la pregunta, por supuesto, de manera directa y relacional. Establezcamos primero entonces el marco de razonamiento. Yo estoy muy de acuerdo con el Agustín Laje, si estoy entendiéndolo bien, ¿no? Es decir, manteniendo una humildad intelectual en cuanto a mi entendimiento con respecto a un excelente autor, ¿no? Una persona además muy bien formada, digamos, en por lo menos a lo que a mí me gusta ver. No puedo decir que lo entiendo absolutamente bien, ¿no? Pero vamos a pensar que hasta cierto punto lo puedo comprender. Yo comprendería que Agustín Laje plantea que la izquierda, al momento de ser derrotada militarmente, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha querido apoderar de la cultura.
¿sí? Y para poder hacer la cultura, pues ha entrado a entretenimiento, pero también ha entrado a las universidades y también ha entrado a la educación. Y en mi experiencia, yo estaría muy de acuerdo con ese razonamiento si es que lo estoy entendiendo correctamente. ¿Por qué es importante decir esto? Porque cuando la izquierda, siguiendo ese razonamiento, por supuesto, cuando la izquierda, digamos, que se apodera de la educación, la primera víctima son las humanidades, porque se vende en las humanidades y en las aulas de las carreras humanísticas, digamos, que la única filosofía disponible para su estudio, susceptible de interpretar el mundo actual, es justamente la filosofía posmoderna, representada en los autores que tú mencionas, y también en autores con una cierta base antropológica, que han continuado las reflexiones de Simone de Beauvoir, además, que ahora, por ejemplo, vemos muy directamente ese tipo de influencia directa, en el sentido de que yo me autopercibo como mujer y soy al final de cuentas lo que yo percibo que puedo llegar a ser, y con todas las iniquidades que eso ha derivado en competencias de chicas y en el uso de baños, por ejemplo, y otros elementos más. Entonces, vamos a comenzar diciendo, para seguir estableciendo el contexto, de que las humanidades en Latinoamérica y seguramente en varias universidades del mundo también, en mi experiencia, no solamente están cooptadas, las humanidades están secuestradas por pilares de pensamiento posmodernos que no solamente, digamos, reniegan del conocimiento científico, sino que lo niegan a propósito y no lo ponen disponible para los estudiantes. Porque esa es la gran venganza de la izquierda, vendernos que existe una sola filosofía educativa, ¿sí? Una sola filosofía humanística y una sola manera de entender el mundo que, para, digamos, resumirla, se puede llamar posmodernismo. Entonces, los intelectuales, digamos, normalmente las personas que nos hemos dedicado un poquito al ámbito académico, y hay personas mucho más capaces que yo y con, digamos, un conocimiento mucho más profundo que yo en varios elementos de los que hemos hablado hoy día en la noche, se nos ha reformateado el disco duro de nuestro cerebro, vendiéndonos solamente esta manera, digamos, pseudocientífica de abordar la realidad. Y se nos ha enseñado que es la única forma de pensar desde las humanidades, totalmente. Y no solamente se nos ha vendido ese discurso, se nos ha vendido además el discurso de que valores conservadores, digamos, son indeseables, de que además no tenemos por qué luchar por un mundo mejor, a no ser que utilicemos obligatoriamente estas herramientas. Es decir, se les ha dado un lugar privilegiado en cuanto a la construcción de conocimiento y en cuanto al método que se utiliza para obtener conocimiento. Lo cual implica que sí, yo pertenezco a una sociedad absolutamente formateada desde ese punto de vista. Habiendo dicho eso, yo también pensaría lo siguiente. La intención, ¿no? Bajo ese contexto, la intención de validar, legalizar, si vale el término, relaciones sexuales entre personas mayores y niños, ¿sí? Es una manera de darle un portazo directo a una excelente neurociencia que se llama psicogenética, que explica neuropsicológicamente el desarrollo del cerebro de los niños. Lo que pasa es que cuando estudias el cerebro, te vuelves un poquito más de derecha, porque entiendes que la libertad individual no es un constructo del todo social, vive en la relación entre las neuronas de tu cerebro. Vas comprendiendo además más adelante de que la noción de intercambio, que tanto nos beneficia a nosotros en cuanto al comercio, no es una noción de intercambio solamente vista desde la economía, que puede ser vista desde la economía, pero la noción de intercambio no tiene base económica, tiene base biológica. Nuestras células intercambian líquidos y sustancias, incluso electrones, entre ellas para poder sobrevivir. Por lo tanto, como sistemas semiabiertos que somos los seres humanos, si no intercambiamos, no vamos a poder sobrevivir. Por lo tanto, la conclusión es que viva el comercio libre, que vivan los comerciantes, que viva la casera, etcétera, etcétera. Entonces, esa intención de legalizar o validar esas relaciones sexuales, que desde mi punto de vista es una intención absolutamente patológica y hay que luchar para que siga siendo ilegal, es una estrategia, o sea, no es el fin no es ese, es un medio para negar la ciencia humana objetiva y racional. Por un lado eso, ¿sí? Por otro lado,
también es un medio para destruir la civilización occidental. La civilización occidental, con todas sus fallas y con, digamos, todos los defectos que se le pueda encontrar, ha creado una de las herramientas más valiosas desde la época del Renacimiento, ¿por qué no? Desde la época de la Ilustración, que es la psicoterapia. Por primera vez tenemos tecnología sociohumana para poder hacernos cargo del dolor ajeno de una manera organizada, de una manera proactiva. Entonces, el objetivo es la destrucción de la civilización occidental. El objetivo es la negación de una ciencia racional que nos permita abordar la realidad del ser humano. El objetivo es, además, bajo un manto de supuesta tolerancia, ¿sí? Bajo el hecho de aparentar ser empáticos, el objetivo es la validación total de una ideología que permita destruir a la familia nuclear. Y son objetivos absolutamente políticos. Y quizás desde donde yo ejerzo mi profesión, tal vez por eso valoro mucho el trabajo que activistas, periodistas, podcasters como ustedes realizan, ¿no? En el sentido de que están luchando por no solamente los valores de nuestra civilización, sino también para que ésta siga existiendo y por lo tanto podamos tener un proyecto de vida no solo digno, sino maravilloso. En ningún otro tipo de civilización los seres humanos podemos ser libres y luchar por un proyecto de vida maravilloso, como dice Jordan Peterson. Entonces, para cerrar mi respuesta, no es un objetivo en sí mismo, es un medio de invalidación de todos nuestros preceptos que han construido nuestra civilización, incluyendo preceptos científicos con respecto a nuestro comportamiento. Hernán, estás con el micrófono apagado, me parce. Disculpen, sí. Ahí está, Hernán, sí, estás ahí con está, sí. micrófono. Ahora sí, gracias. Sí. Lo que decía es que, claro, no es el objetivo, que si bien la izquierda se ha institucionalizado en las ciencias humanas, tienen el objetivo de destruir la civilización occidental, y esta defensa de la relación sexual entre adultos y niños, más que como un objetivo, es un medio para destruir la forma, las instituciones que tenemos, la forma de organizarnos en Occidente, que ha dado unos resultados increíbles con la ciencia y con el progreso tecnológico y con todo lo que tenemos. Y esto es súper fuerte porque salió una canción hace poco en Colombia. Los chiquitos están más al tanto de esto, los adolescentes que están en la edad de estar sumergidos en estas canciones, en este mundo cultural artístico, donde Karol G y Maluma, que son cantantes muy conocidos, sobre todo entre los adolescentes, sacaron una canción que titula Más 57, donde hablan de tener una relación sexual con una chica de 14 años, es decir, con una niña. Y ha sido muy criticada y la gente se ha puesto furiosa, sobre todo con lo que se está viendo en Estados Unidos con Puff Daddy y con todo este escándalo que hay de estos artistas con niños y con gente aquí en otras partes en Sudamérica vinculadas a este tema. Han salido a hacer una protesta sobre esta canción y recién han salido estos artistas pidiendo disculpas de la canción, de lo que han hecho. ¿Y por qué digo esto? Porque es una forma que la tenemos enfrente de destruir la civilización y la forma de dañar a los niños a través de la cultura, a través del terreno de la sexualización. Bueno, sin extendernos más, me gustaría hacer la última pregunta que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero es un poquito más puntual. ¿Qué relación ves entre el adicto al poder dentro de la izquierda con la pedofilia? La pedofilia es una de las expresiones más malignas,
aberrantes de esa adicción al poder. Es una materialización de esa adicción que puede que no tenga incluso retorno desde el punto de vista psicoterapéutico. No solamente es una expresión del poder infinito, poco limitado y además de ejercicio trastornado, ¿sí? Sino también es una expresión de dominio, es una expresión de estar siempre presente en los cuerpos de gente inocente, como son los niños, seres humanos que tienen esperanza y merecen ser protegidos en cuanto a su proyecto de vida, por lo menos en edades, digamos, bastante vulnerables y sensibles. Ahora, también hay que hacer, digamos, solamente algunas puntualizaciones, digamos, ¿no? Es decir, quizás no necesariamente por ser de izquierda, automáticamente van a ser pedófilos, digamos, pero sin duda en los razonamientos que uno puede ver en la prensa, en el Twitter, en manifestaciones, digamos, en video de ideólogos o, digamos, proponentes de razonamiento de la izquierda, el hecho de considerar a los niños como sujetos culturales similares a los adultos, incorporar falsamente en ellos procesos de toma de decisión, entre comillas, conscientes, pues los ponen un poco más cercanos a ellos que a nosotros en relación a la existencia de ese trastorno. Por un lado eso. También quizás un poquito puntualizar en el sentido de que quizás si alguien es de derecha o persigue las ideas de la libertad, digamos, tal vez eso no lo protege del todo de tener estas filias en su vida privada, por supuesto. Pero quizás sí. Aquí hay un punto importante, ¿no? El cómo controlamos nuestro deseo sexual. El deseo sexual es una emoción innata en todos los mamíferos. Vive en nosotros y se pone en juego en toda interacción social. Las ideas, digamos, de la izquierda o de psicólogos de izquierda de anularlo o de capacitarnos para no sentir deseo sexual son neurocientíficamente falsas e impracticables. Pero el punto no es ese, el punto es cómo controlamos nuestro deseo sexual, ¿sí? Porque el cerebro está muy bien equipado tanto en áreas como en funciones ejecutivas, para poder controlar o reorientar ese deseo sexual, ¿sí? En ese sentido, pensaría que los que perseguimos las ideas de la libertad, aunque sintamos deseo sexual por un niño o por una niña, pensamos que ese niño tiene derecho a vivir y ejercer un proyecto de vida maravilloso para su propia persona, al igual que lo tenemos nosotros. Podemos practicar ahí el principio filosófico de la no agresión. En ese sentido, orientaré mi deseo sexual hacia otros elementos y no hacia un niño indefenso. Eso es muy importante. Tal vez en una sociedad libre, donde los individuos asumamos responsabilidad de nuestra decisión afectiva y nuestras decisiones sociales, podemos entender que podemos frenar nuestro deseo sexual, reorientarlo y también tomar la decisión voluntaria de no hacer daño, aunque el deseo esté presente. Me parece espectacular, porque la izquierda prácticamente exacerba este tipo de desviaciones que hay en la sexualidad de los adultos. Exacerba y inclina hacia cometer abuso de menores o de otras personas, diferente a alguien que en el caso nuestro es liberal, que defiende principios y valores y derechos universales sobre no usar la violencia, como lo que estábamos comentando hace un momento, de no usar la agresividad, la violencia, porque consideramos, como decías, Marcelo, que la persona tiene derechos innatos, derechos naturales, que tiene un propósito en la vida, que tiene una propiedad privada y como pensamos los liberales, la primera propiedad privada es el cuerpo. Entonces es una forma de proteger a los niños y es una forma de proteger a la sociedad desde la propiedad privada, desde las ideas, y no como la izquierda que inclina hacia la perversión con su finalidad de destruir la civilización occidental. Ya estamos en hora, ha sido un programa excelente. No sé qué piensas, Cayo, si quieres añadir algo más.
Realmente me apena mucho haber estado a medias en este programa. Más bien, gracias a Dios, me está dando la chance de poderme despedir. Si bien no he podido escuchar mucho por aquí, he tratado de escuchar por el Facebook, pero el retorno es muy tarde, ¿no? Definitivamente, como hemos quedado, Marce, vamos a hacer un segundo programa. Hay un psicólogo forense que quiere hacer el programa contigo. Me ha parecido muy interesante porque él también ve estas cosas desde, supongo, desde la parte de forense, ¿no? Entonces, me dijo que le encantaría porque le pasé, no pudo entrar ahora, no sé, seguramente no le hice recuerdo, pero tenemos que hacer un segundo programa porque es un tema muy largo y aquí es un tema, es impresionante cómo desde la psicología se da la batalla cultural, ¿no? Y tú lo has dicho claramente, ¿no? La gente realmente que está muy ligada, muy metida en la izquierda, es gente que realmente no razona bien. Y no es por atacar a la gente de izquierda, porque hay gente de izquierda que seguramente lo va a ver, pero sí sus intelectuales, sí sus representantes cumplen impresionantemente todas estas características. Entonces, me quiero despedir, querido Marcelo, con el compromiso de volvernos a encontrar en este segundo gran programa para seguir desenmarañando todo esto. Bueno, querido Hernán, igual te agradezco a ti por siempre estar en el programa, ya es parte de Vida y Libertad, tenemos que cambiar el nombre ya porque ya es un programa consolidado, es un programa que está bajo una cámara de medios digitales, entonces estamos muy felices porque hemos avanzado con este programa que ya tiene desde el 2020 andando, ¿no? Te agradezco, Marce, una vez más, un abrazo, querido Hernán. Sus palabras de ambos, te doy la palabra, querido Marce, a ti primero. Bueno, para mí siempre es un placer poder contribuir a la batalla cultural, deseando mejores días en términos de las relaciones personales entre los que pretendemos y los que queremos ser liberales. Ojalá que nos esperen mejores días en cuanto a relaciones personales. Podamos aplicar en nuestro movimiento bastante creciente una palabra que es el perdón, o sea, primero entre nosotros, por supuesto, si es que en algún momento nos hemos ofendido, nos hemos tratado mal, yo el primero, ¿sí? Y pensar que nos podemos quizás poner nuestras ideas en el mercado de las ideas para que las personas puedan elegir libremente el sistema cognitivo que vean por conveniente más beneficioso para su vida, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, yo estoy aprendiendo a, digamos, procesar las ideas de la libertad. El hecho de que me sienta profundamente identificado con ellas no implica que necesariamente las maneje correctamente o tenga un nivel alto de conocimiento con respecto a ellas, pero creo sinceramente que es la mejor alternativa para el ejercicio de mi carrera. Creo que los psicólogos tenemos que tener las ideas de libertad bastante incorporadas en nuestro consultorio, con nuestros clientes, en nuestras clases y en nuestra bibliografía, en las ideas que nosotros producimos con respecto a la naturaleza humana, ¿sí? En nuestra ciencia tenemos que dejar de pensar que el ser humano es un virus, tenemos que acercarnos a excelentes psicólogos como Jordan Peterson o Steven Pinker y otros, y tenemos que empezar a incorporar una visión de mercado libre, ¿no? De free market es lo que quiero decir, porque en ese ámbito, cuando orientamos la conducta humana al ámbito de la libertad, le hacemos el mejor y más preciado bien a nuestros clientes, que es que luchen por un proyecto de vida saludable y maravilloso en sus propios términos para ellos. Entonces, para mí realmente es un privilegio estar acá. Yo intento seguirlos, la verdad, en todo momento. Con mi novia intentamos ver todo lo que se pueda ver que es producido desde Bolivia, ¿no es cierto? Y por supuesto, mi tesis de doctorado, hay que invertir un tiempo importante. Es lo más difícil que estoy haciendo en mi vida académica, mi tesis de doctorado. No había sido nomás ir a pasar una clase y luego ir al Alexander a tomar un café, pero que yo pueda compartir el espacio acá me hace sentir que estoy bailando con los más grandes. Y les agradezco por haberme dado esa sensación que ahora mismo está en mi sistema límbico y me motiva a seguir siguiéndolos. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Estamos felices de que hayas vuelto a Bolivia, además. Gracias, querido Doc. Aquí están comentando mucho en las redes. Felicidades, impecable la exposición. Yo la voy a volver a escuchar. Y bueno, gracias, querido Hernán, tus palabras y cerramos. Bueno, para mí ha sido un programa excelente.
Marcelo es un psicólogo de nivel, un capísimo en el área, y todos aprendemos sobre las ideas de la libertad. Lamentablemente, como hablamos de manera indirecta en el programa, los intelectuales en Bolivia han fracasado, y los intelectuales a nivel internacional son los que la izquierda ha hegemonizado, ha puesto, abarcando, permeando la cultura, las artes, todas las ciencias humanas, y es momento de empezar a defender otra vez las ideas que nos han traído prosperidad, crecimiento, riqueza y felicidad, que viene desde la ciencia y desde la razón. He sido muy feliz en el programa, Marcelo. Gracias por tenerte, gracias por estar con nosotros. Nos has enseñado un montón y espero que la audiencia, quienes nos esté mirando, hayan podido aprender un detallito, una cosita, o les sirva algo de lo que hemos hablado, porque ha sido información académica, científica y información que puede contrastarse. Gracias, Marcelo, gracias, Carola, les mando un abrazo. Un abrazo, hasta la siguiente semana. Ahora sí, nos vamos a pausar el programa. Chao, chao.